pues nominación presidencial por el PLD, y eso puede incluso definir el rumbo de las próximas elecciones nacionales en República Dominicana. Y Ramón está aquí porque Ramón ha realizado una encuesta que queremos compartirla con ustedes, desglosarla y ver, ¿verdad?, en gran medida cómo ha sido elaborado esta encuesta, esta medición de cara a la consulta del PLD del próximo domingo. Buenos días y bienvenidos, Ramón, al Rumbo de la Mañana. Buenos días y gracias por la invitación. Lamentablemente tengo que hacerte una pequeña precisión. Claro. No es una encuesta. No es una encuesta. No, son 14 encuestas. 14 encuestas. Porque se estudiaron 14 provincias y en cada provincia es una encuesta independiente. Perfecto. O sea, no es una, no es una general, sino no 14 una general individual. Exactamente. Entonces, para decirte, por ejemplo, de la ficha técnica, estamos hablando de unos 5.500 casos, es decir, 5.500 entrevistas, lo que le garantiza un buen... ¿Cuál es el margen de error? El margen de error para cada provincia varía, como te dije, son 14, son individuales, pero se ubica entre 2 y 5. Entre 2 y 5%. Entre 2 y 5 puntos, sí. Entonces, vamos a ver, Ramón, el cuestionario de ustedes en estas 14 encuestas, evidentemente era el mismo en las 14. Era el mismo. Era el mismo cuestionario. Entonces, para poderla comparar. Exacto. Entonces, si pudiéramos ir viendo esas preguntas que contenían y algunos números por provincia, por ejemplo, veo aquí que en la provincia de Santo Domingo, dice aquí, intención de votos por los principales aspirantes de la consulta interna del PLD por provincia. Provincia Santo Domingo, sale Margarita Cedeño con un 45% de la intención de voto. Solo usted se basó, y disculpa Melvin, en 2 candidatos, por lo que puedo ver. No. Es muy buena observación. Lo que pasa es que el primer hallazgo que tiene la encuesta es que hay una polarización entre Margarita Cedeño y Abel Martínez. Hay una diferencia entre lo que tú estudias y cómo lo presentas. Entonces, al ver esa diferencia, para yo no cansar a la gente diciéndole X, tanto, lo que hice fue elegir a aquellos que tuvieran por lo menos 10% o más de intención de voto para colocarlos en este informe. Nosotros lo llamamos informe ejecutivo. Lo que ocurrió es que los únicos que tenían más de 10% eran precisamente Abel y Margarita. Usted está diciendo, para que continúe, que Domínguez Brito no lograba en esas mediciones alcanzar al 10% de la militancia de su partido. No, en este caso no me gusta la palabra lograr, sino que la intención de voto de las personas que fueron entrevistadas para ese momento no tenía más del 10%. Creo que en Santiago llegó a tener un poco, pero ahí la polarización era muy grande entre los otros candidatos. Entonces estoy viendo, Ramón, aquí que en la provincia de Santo Domingo Margarita sale con un 45, Abel 21. En el distrito Margarita 40, Abel 23. En San Cristóbal Margarita 46, Abel 22. Si lo lees, porque está en un orden. Va a aparecer, te puedo dar un panorama mejor, porque son 14 provincias. Ajá. De esas 14 provincias, Margarita tiene una cómoda mayoría de electores en el Distrito Nacional, en toda la provincia de Santo Domingo, en San Cristóbal, La Altagracia, Monseñor Noel, Barahona, Duarte, Peravia y La Vega. Esas 9 provincias, es muy importante decir, representan el 55% de los electores nacionales. O sea, que si tú tienes el control de esa provincia, tienes bastantes probabilidades de ganar a nivel nacional. Abel Martínez tiene una mayoría absoluta, pero absoluta, evidentemente en Santiago y tiene mayoría en Espaillat, correctamente, que son 2 provincias que concentran alrededor del 14% de los inscritos en el padrón. Las provincias de Puerto Plata, Azua y San Juan, hay un empate técnico. Eso significa que puede estar Margarita arriba o puede estar Abel arriba, pero por 2 o 3 puntos que en términos de, nosotros le llamamos a eso de estadística, no es significativa la diferencia. Una pregunta, Ramón. Estas 14 encuestas que ustedes hicieron, en esas 14 preguntas, ¿se las hicieron exclusivamente a miembros del PLD o como la consulta es semiabierta, si también encuestaron gente que no fueran miembros del PLD? Buena pregunta. Mira, lo primero que tú tienes que tener cuando diseñas una encuesta es
cuál es la característica de la persona que va a encuestar. Y la característica de la persona que va a encuestar tiene que parecerse a la característica de las personas que van a votar en las internas del PLD. Por lo tanto, no solamente se entrevistaron a personas simpatizantes del PLD, sino también simpatizantes del PRM, de la Fuerza del Pueblo, todo el que decía que mayor de 18 años, hábil para votar en esa provincia, era entrevistado y si tenía intención de votar en las internas. Ese es el perfil de votantes, dominicanos y dominicanas, mayores de 18 años, hábiles para votar en las internas del PLD y con intención de voto. En los escenarios electorales de cara al 2024, ¿cómo quedaron esos números en comparativa con Abinader y los diferentes candidatos del PLD? Fueron muy variados según provincia. Es decir, no hubo una... Por ejemplo, en la provincia de San Cristóbal, te puedo señalar, hubo un empate técnico entre Margarita y Abinader. Y queda en tercer lugar Leonel Fernández, pero queda en tercer lugar como por 6 o 7 puntos. Sin embargo, cuando el escenario saca a Margarita y se colocan a Abel o a Domínguez Brito como los posibles candidatos del PLD, Leonel Fernández aumenta su proporción y se coloca en primer lugar, y Abinader en segundo lugar. Eso es en San Cristóbal. Pero en el Distrito Nacional, por ejemplo, el empate técnico en segundo es entre Margarita y Leonel Fernández, en el distrito, esencialmente. Pero de nuevo se da el mismo fenómeno. Si ella sale del juego, Leonel Fernández aumenta su proporción sustancialmente. Lo que quiere decir que de alguna manera el votante del Partido de la Liberación Dominicana está prefiriendo, ahí debo hacer una aclaración. ¿A qué me refiero con el votante del Partido de la Liberación Dominicana? Que no es lo mismo que el simpatizante o el militante. Si notas el cuadro que estabas leyendo, el cuadro 1, dice, por un lado, porcentaje de votantes en las internas. Como bien tú decías, en la provincia de Santo Domingo, Margarita tenía o tiene 45 y Abel 21. Pero fíjate que hay otra columna que está al lado, que dice porcentaje de votantes del PLD en el 24. Eso es lo siguiente. Nosotros, el estilo que utilizamos de encuesta, no le preguntamos a las personas por quién usted va a votar, porque hay que mantener el voto secreto. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros utilizamos unas tabletas electrónicas y le preguntamos al entrevistado, le decimos, si las elecciones fueran hoy, ¿por qué partido usted votaría? Marque en la pantalla, sin que yo lo vea, cuál sería ese partido, y el entrevistador hace esto. No mira, y él marca voluntariamente para mantener la secretividad del voto. En el caso de los votantes del PLD, de los votantes en las internas, se le presentaban en el mismo orden que ya el Partido de la Liberación Dominicana ha decidido que van a estar los candidatos. Sí. No en cualquier, ahí se presentaban en ese mismo orden para evitar, para hacer el esquema lo más parecido posible. Y la gente marcaba de nuevo de la misma manera. Dígame usted, sin que yo lo vea, marque ahí por quién usted va a votar. Entonces, estas personas que dicen votantes del PLD en el 2024 son aquellas personas que marcaron en la pantalla que en el 2024 su elección sería el Partido de la Liberación Dominicana. Y ahí es donde viene el fenómeno de la pregunta que tú hacías. ¿Qué ocurre? Muchos de estos votantes que dijeron yo voto por el Partido de la Liberación Dominicana como partido, si la candidata no es Margarita, migran hacia otro partido, en concreto hacia la opción Leonel Fernández. Ramón, Sí. quisiera preguntarle lo siguiente. En ese estudio que usted nos está presentando, me gustaría saber, en la fotografía, ¿verdad? Que es lo que son las encuestas, la fotografía del momento, ¿por dónde anda la tasa de rechazo de cada uno de los candidatos que ustedes midieron? Me gustaría saber eso. Y preguntarle ahí mismo, ¿por dónde anda el número de personas que acreditó que prefería votar por nadie? Bueno, mira, lo de la tasa de rechazo, imagínate, son 14 encuestas, yo tendría que buscar. Sí, no un promedio, más o menos, que usted tenga, no sé, pero, si lo recuerda de alguno, ¿verdad? Sí, no te puedo decir un promedio, pero la tasa de rechazo relativamente era similar, más o menos.
Donde se diferenciaban mucho era en el hecho de que, por ejemplo, en prácticamente todas las provincias, Margarita Cedeño era conocida por el 100% de la población, Francisco más o menos por el 90, 95, en alguna vez inclusive el mismo 100, y Abel Martínez por el 70, 75, que resultaba un poco el menos conocido. Okay. El nivel de evaluación en una escala del 1 al 5, que es por lo que tú podrías medir los rechazos, digamos como inverso. El nivel de evaluación en una escala del 1 al 5, Margarita tenía en promedio, en casi todo, tenía alrededor de 3.5, 3.6, 3.7. Abel tenía 3, 2.8, 2.9. Francisco 3, 3.2, 3.4, etc. Ramón, hay un dato que para mí es muy relevante porque yo tengo una percepción, ustedes tienen ciencia, data, están levantando, yo simplemente opino de lo que percibo, de lo que investigo y la experiencia que más o menos no tienen estas líderes. Y yo siempre he tenido la percepción, y creo así, que la principal fortaleza que tiene, por ejemplo, Margarita de cara a este proceso está fuera del PLD. Fuera del PLD por todo lo que ella representó, con las ayudas sociales, los trabajos que ha hecho. Ahora, parecería que dentro del PLD, Ramón Abel, se ha granjeado gran parte de la estructura de los diputados, la autoridad, lo que cargan los votos, ¿verdad? Entonces, la pregunta es la siguiente. Dentro de esas mediciones que ustedes hicieron, ustedes pudieron determinar qué porcentaje de gente de la que ustedes encuestaron que no pertenecen al PLD están dispuestos a ir a votar a esa consulta. Mira, sí se determina, pero como te dije, es un poco variable en términos de cada una de las provincias. Recordemos que estamos hablando de 14 sí, pero encuestas. más o menos. Pero sí, por eso te voy a responder. Lo primero es que una de las, digamos, de los hallazgos que yo tuve al ver estas 14 provincias, ¿no? Un hallazgo que a mí me sorprendió bastante porque no lo esperaba, es ver, y hay que diferenciar eso, que en realidad el votante PLDista, que estamos hablando entonces en este caso de la persona de la base, no necesariamente de la dirección, el votante PLDista sí tiene una predilección por Margarita Cedeño. Okay. Es decir, aquellos que dicen, yo en el 2024 voy a votar por Margarita, tienen una predilección. Es tanto así que, por ejemplo, de toda la población que dicen que van a votar en las internas, te voy a poner otro ejemplo. En el Distrito Nacional, 40% dice que por Margarita, 23% dice que por Abel. Sin embargo, entre los votantes PLDistas, la diferencia se agranda y se convierte en 58 y 26. Pero mira este otro fenómeno, por ejemplo, en un lugar como Puerto Plata. En Puerto Plata es prácticamente un empate técnico, pero con 2 puntos Abel por encima. En Puerto Plata, Abel tiene 36% de todos los votantes, de todo el que dijo que en algún momento que podía ir a votar en las internas. Y Margarita tiene 34%. Sin embargo, cuando tú hablas del votante del PLD, el que es el que dice yo voy a votar por el PLD, la diferencia es a favor de Margarita, 47 a 42. O sea, que tú lo que me estás diciendo es que lo que arroja eso, que es la percepción que yo tengo de que la fortaleza de Margarita es más fuera que dentro. No, te estoy diciendo que es dentro de los votantes del PLD. Exacto, o sea que yo tengo una visión errada, es lo que te estoy diciendo. No hay una visión errada. Déjame decirte esto. En la encuesta dice eso, tú no estás errado. Hay un asunto sí que es evidente, y eso es, porque este es el votante. Este no es necesariamente el dirigente. Okay. Hay una cosa clara que si nosotros lo percibimos, podemos decir que tienes razón, pero yo te quería hacer espérate, que eso tiene otra cara. Ok, otra perspectiva. Otra perspectiva. El votante. Ahora, el votante, estamos hablando del militante de a pie. El de a pie. Estamos hablando del que dice no yo los voto. Generales, no los generales y los coroneles. Es evidente, yo creo que sí, yo tengo la misma percepción de que en términos de estructura, en términos de la estructura partidaria, Abel tiene una estructura bastante fuerte, muy fuerte. Igualmente que el propio Francisco, aunque fíjate cómo aparece en las encuestas. Y aquí hay que decir algo, mira, a veces aquí hay unos ensayos que yo escribí hace un tiempo, pero no lo voy a decir para que no
para evitar problemas con la edad. Pero hay un ensayo que se llamaba el fetichismo de las encuestas. Es decir, la gente, si la encuesta bien hecha, te da una aproximación a lo que sería la realidad. Por ejemplo, yo te puedo decir, yo estoy prácticamente seguro que Margarita gana en estas provincias que te acabo de señalar, pero no necesariamente con esos números. Es decir, lo que la encuesta me está diciendo es gana. Pero hay un margen de error entre esos números que puede ser, qué sé yo, 4 o 5 puntos más o 4 o 5 puntos menos. Pero además hay hechos que pueden ocurrir que hagan que el pronóstico tenga algunas dificultades. Un elemento que se debe tomar en cuenta en este proceso es que no va a haber, como en las elecciones nacionales, lugares cercanos para tú ir a votar para todo el mundo, sino que efectivamente se han elegido una cantidad X de centros de votación. La gente tiene que moverse ahí. Exactamente. Entonces, ¿quién es que se va a mover más rápidamente hacia esos lugares? ¿Quiénes son los que se sienten más motivados? Y ese es el reto que tienen en esta recta final los candidatos y las candidatas. Es decir, llevar a esa gente a que hagan efectivo esa intención de voto. Aquí hay claramente una gran oportunidad y un triunfo de una candidata, pero ese triunfo hay que materializar. Hay que materializarlo. Bueno, Ramón, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Interesante este estudio que nos presenta. Ya el domingo viene ahí. La suerte está echada, ¿verdad? Ahí veremos los resultados, porque todos los candidatos, Francisco está aquí ahora con nuestros hermanos acabo de saludarlo. Abel estaba aquí el otro día con nosotros, Margarita también, y todos dicen que van a ganar, como es lógico, ¿verdad? Entonces, claro. Pero ya el domingo sabremos. Lo importante es, Ramón, lo importante es que por la salud del sistema, de la democracia, es que el proceso transcurra, que gane de manera transparente el mejor y que el PLD se mantenga unido y fuerte, porque al sistema de partidos le hace falta eso. Eso es correcto, claro. Totalmente de acuerdo. Y es necesario. Y en eso van a tener que emplearse precisamente los dirigentes que están alrededor de cada uno, los generales. Aunque, como te dije, si te das cuenta en la encuesta, muchas cosas que dicen los generales, las bases no necesariamente le hacen caso. Y eso habría que hacerle una advertencia a los generales en ese sentido. El proceso ha despertado mucho entusiasmo y dentro de la organización, no del partido. No estoy hablando de entusiasmo en la población en general necesariamente, pero sí dentro del partido. Y ha renovado y ha contribuido a renovar y el debate dentro del partido. Entonces sería muy difícil que aquellos que quieran hacer algún tipo de situaciones de negarse, de no aceptar resultados o querer mover resultados en un sentido, puedan tener éxito. Bueno, ahí está, la suerte está echada. Ramón Tejada Holguín ha dado sus predicciones, 14 provincias. De esas 14, ¿en cuánto gana Margarita? 9. 9 gana Margarita, o sea, de las principales del país, o sea que por ende Ramón entiende que el domingo la ganadora será Margarita Cedeño. Vamos al contacto. Yo no, la encuesta. La encuesta.